Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie, y esto es Lexia, Palabras en griego. De la forma al fondo. el voyeur. El capítulo de hoy está inspirado en un ejercicio de escritura que la mayoría de las personas que nos gusta escribir ya conocemos de antemano. Este es el de ver a una persona en la calle, en cualquier parte, y a esa primera persona que ves, detrás de ella, imaginar una historia y escribirla en un cuento. Crónicas circulares. Prólogo. Escribí en mi libreta con la mano decidida y mi lapicero hizo el resto del trabajo por sí mismo. En la página aparecieron las siguientes palabras como magia. El otro día lo vi pasar apresurado. Cargaba gigantes sacos negros llenos de artefactos desconocidos. El otro día volteó la esquina y lo vi empujando su carruaje, el mismo que velozmente lo llevaba de planeta en planeta. Una tarde lo vi con su traje espacial, sus botas llenas de magia, sus tantas herramientas de guerra. Este caminante de azul atuendo era la única persona fuera de su hogar. Lo veía mientras me retorcía encerrada entre la ventana, mi pluma y la pared. El primer día de julio las cosas no habían cambiado. Seguíamos encerrados. El caminante del azul atuendo pasaba por cada planeta recogiendo los artefactos de memorias pasadas, cosas que ningún otro ser, ni humano, ni animal, ni extraterrestre, podía apreciar. Solo él pasaba entre los hogares luchando contra el viento de días pesados, tormentas o soles resplandecientes que quemaban hasta las ideas. Lo vi pasar por primera vez y me cautivó la seguridad de su caminar, la danza de sus pies sobre la acera, la canción que tarareaba, la luz en sus ojos detrás de las enormes gafas de seguridad, la sonrisa que ni su mascarilla podía esconder. Me recordó aquel hidalgo del que Cervantes había escrito, este caballero que tantas historias guardaba entre los pliegues de sus arrugas era como los héroes de las películas, el viajero de Wells, el astronauta que también habían puesto en escena los científicos de la NASA. Tomé mi lapicero y mi libreta y comencé a retratar sus hazañas, aquellas que yo solo divisaba a través de mi ventana. Muy bien, ahora el primer capítulo, dije en voz alta preparándome para lo que venía. He visto muchos como tú y no me asustan. Mi fiero compañero felino te acabaría de un solo mordisco. ¿Entiendes, bestia babosa?, dijo el caminante de azul atuendo mientras con su larga espada amenazaba a la terrible serpiente de 20 centímetros. Días como este parecían ya rutina cuando las lluvias de julio azotaban el conjunto de planetas dentro de la cerca de protección que estaba a su cargo. El caminante de azul atuendo no se dejaba vencer por las bestias de horribles escamas. Las atrincheraba en su gran tenedor y continuaba con su camino. Aun así, no ignoraba el excelente trabajo de Motas. Su compañero felino le reducía el esfuerzo de la tarea de matar a tan tremendas bestias escurridizas, tragándolas antes de que se cruzaran en su camino. Vámonos, Motas, dijo al leal felino de cabellos amarillos mientras le ofrecía el cadáver de su víctima sin patas. Al voltear la vista hacia el planeta de ladrillos más cercano, alcanzó a divisar por entre las cortinas a Margarita, la hermosa Margarita del planeta 77. Una belleza de cabellos despeinados que siempre andaba por el primer piso en su muy elegante pijama de unicornios. El caminante de azul atuendo la observaba cada día al pasar por ese tramo. La veía lavando su tan fina vajilla de plástico, sirviéndose burbujeantes bebidas cada rato, dejando comida para su compañero de cuatro patas, defendiendo su honor ante invisibles arrogantes que parecían pelearle a través del teléfono, y barriendo con una dulzura en sus pasos como de quien danza un vals. Aquel corazón, detrás del acorazado atuendo azul del caminante, palpitaba con tal fuerza cada vez que la veía que parecía que fuera a estallar. Pero había trabajo que hacer. Siempre había más aventuras esperándolo en la siguiente esquina. Vaya, mira esto, Motas, un artefacto de esta brillantez, de esta magnitud. Dios, necesito llevarlo a casa.
dijo el caminante azul mientras sostenía en sus guantes a juego un artefacto desechado por algún extraño que no sabía apreciarlo. Las familias que habitaban los planetas dentro de su zona solían desechar cosas sumamente interesantes. Este artefacto era un fragmento de árbol con palabras grabadas, un empastado compendio de oraciones. Este artefacto era en pocas palabras lo que para ti y para mí es un libro. Los artefactos desechados que mostraban ser más interesantes se dirigían siempre a la bolsa colgada en el brazo derecho del caminante, cosas que terminaban en un estante en su hogar exhibiéndose como en un museo. Al escribir estos párrafos en mi libreta mientras veía por mi ventana, me percaté de lo que sucedía con mi tan apreciado personaje fuera de la llamativa ficción de mis páginas. Yo conocía ese libro que ahora reposaba en sus manos mientras se recostaba en su carro frente a mi casa. Salí corriendo sin reparar en cambiar mis medias de dormir por unos zapatos y olvidando totalmente mi mascarilla. Espere, no se lo lleve, por favor», le grité apresurada al caminante que, con estos ojos que hace tanto no salían de su habitación, se veía pálido y borroso. El libro que estaba a punto de llevarse no debía haber llegado allí, o al menos creí que había sido un error. «Disculpe, ese libro no es un artefacto que pueda llevarse, señor. Lamento interrumpir su trabajo, pero ese libro es mío y nunca debió llegar aquí», dije tomando con una brusquedad que no reconocía en mí misma. De cerca el caminante ya no era tan heroico. Su azul atuendo era más bien pálido y un poco sucio. Su fiero compañero era pequeño, más parecido a un gato callejero que a un león. Su carruaje era en realidad el carrito de la basura. Su espada era un recogedor, y los artefactos en las bolsas eran la basura de las casas de mi barrio. Había pasado tanto tiempo escribiendo sobre aventuras imaginarias de la única persona que pasaba por la calle estos días que había fácilmente olvidado su verdadera identidad de recolector de basura. ¡Qué gran escritora! También parecía haber hecho mi trabajo, que me lo había creído hasta yo misma. Caminé lentamente de vuelta a mi casa sin percatarme de cómo se alejaba el recolector con su rostro sorprendido y asustado por mi falta de precaución al salir de mi casa sin mascarilla. Estos días, cualquiera puede salir sin zapatos o sin pantalones, y las personas no lo notan, pero sal sin mascarilla y seguro serás el centro de atención. Había dado por hecho que el libro que tenía en mis manos había viajado por alguna burla del destino desde mi estantería a la bolsa de basura. Aún así, no me había percatado en verificarlo aún, cuando lo entraba a la casa, lo limpiaba y tomaba asiento en el primer piso agitada de la carrera que había pegado. Fue allí cuando volteé la mirada a la portada del libro y leí: «Crónicas circulares». Este libro no es mío, pero, dije en voz alta para mí misma. No creía lo que estaba ante mí. Ese título era el que había decidido utilizar para mi proyecto de cuarentena. Las historias de un hidalgo que vagaba solo en las calles, pasando de planeta en planeta, recogiendo artefactos. Un proyecto inspirado en el hombre que recolecta la basura en mi barrio. Sería una casualidad, pensé, pero luego lo descubrí. Abrí la primera página del libro y leí en voz alta sin creer lo que mis ojos veían. Prólogo. El otro día lo vi pasar apresurado. Cargaba gigantes sacos negros llenos de artefactos desconocidos. El otro día volteó la esquina y lo vi empujando su carruaje, el mismo que velozmente lo llevaba de planeta en planeta. Una tarde lo vi con su traje espacial, sus botas llenas de magia, sus tantos artefactos de guerra. Era el hidalgo solitario que caminaba por las carreteras, recogiendo artefactos y viviendo aventuras entre las líneas de una escritora encerrada en su libreta. «Diablos», dije algo molesta, me ganaron la idea. Wow. No sé qué decir con ese final. O sea, cuando empezaste a, digámoslo así, cuando este personaje está leyendo el prólogo, yo me puse a pensar como: estamos muertos con la metaficcionalidad, estamos enamoradas de esto. O sea, y pensé,
Y, o sea, me llené de gozo mientras decías cada una de esas palabras. Pero luego, cuando dijiste, me robaron la idea, wow, eso fue un final diferente. Eso fue un final muy diferente. Porque, no sé, creo que... Es que no sé qué pensar. Ese final como que niega, comillas, la metaficcionalidad. O sea, como que yo siento que ya es el final y tú dices como, uy, sí, no, es la metaficcionalidad porque ese es el mismo libro. Pero cuando él dice, cuando ella dice un comentario tan, no sé, lindo, inocente como, me robaron la idea, tú quedas como, oh, por Dios. Como que si ni el personaje capta la metaficcionalidad, ¿será que yo debería verlo como metaficcionalidad o cómo debería verlo yo? No sé, me pareció muy hermoso. Y así que sí, me gustó mucho. O sea, en serio, me gustó mucho. Yo creo que vamos a pasarnos así en todos estos episodios. Pero quiero decirte, lo primero que quiero decirte es que cuando estabas leyéndolo, me recordó a otro cuento. Que lo quisiera, moriría por leerlo, pero creo que no, pues no es el correcto, sino que se los vamos a dejar como dato curioso, que se llama Exilio de Edmond Hamilton y tiene algo muy interesante también que mostrar con respecto a esto de la metaficcionalidad, ya que nos pusimos así de una con el tema en esta sesión. Muy bien, ahora sí, lo primero que quiero decir con respecto a tu cuento puntual es que tu cuento, Crónicas Circulares, es la actualización del Principito. En serio. Oh, por Dios. Me encantó eso. Yo no sé si tú lo pensaste o lo habías visto, pero todo el tiempo dije, La verdad, a- me van a golpear por decir esto, pero yo nunca he leído completo El Principito. golpeémosla. Calma. Pero bueno, todos tenemos derecho, ¿no? Ya lo hemos dicho. Dani me parece el colmo. Bueno, tarea de ver completo El Principito. Pues te cuento, para que te vayas familiarizando con El Principito, que tu cuento, bueno, a mi parecer, es El Principito moderno, pero impresionante, de verdad. Tú empezabas a hablar de este personaje que va entre mundos, entre planetas, con venciendo monstruos, con un acompañante, pero tiene también una chica, una Margarita que le parece muy bonita y así, ajá. Eso es El Principito, Zorro y la Rosa. Así, tal cual, dicho y hecho. Bueno, para mí, y me encantó, y eso me gustó muchísimo, porque este, este personaje, este personaje que se está narrando aquí, es un principito que va de planeta en planeta. Y tiene una rosa y tiene también aquí Motas, el gatito, que es su zorro. Y creo que pensar en esa configuración super ficcional, está esta configuración super ficcional por un lado, y siempre, en cada momento, como que no dejabas pasar ni una frase en la que estuviera la parte, pues digámosle así, fáctica de la realidad. Y eso me parece increíble. O sea, de verdad me pareció como un realismo mágico ahí tenaz. No sé si será porque estoy muy contagiada por Gabriel García Márquez, pero fue un realismo mágico tenaz porque, claro, porque ibas como el astronauta y después, ¡pum!, la mascarilla. Y uno era como, ok, 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 voy de un lado para el otro. Y era como, y vencía serpientes en el mes de julio. Y uno como, no, ok, no, estamos acá. Y esto, y lo otro, y el edificio. Como que me encantaba mucho ese ir y venir que va desde el cuento que se está escribiendo en el cuento a la realidad que se está viendo en el cuento. Y el simple hecho de que tu cuento narre a una persona que está escribiendo algo ficcional basado en la realidad, hace que tu cuento, el de Dani, sea un cuento que está totalmente y siempre cambiando de un lado al otro, que me parece increíble. O sea, eso me gustó mucho. Me gusta mucho también como el contexto, o sea, que siento que el cuento está muy situado en un contexto, que es el contexto de ahora. Eso digo yo, o sea, me parece increíble porque
está totalmente en qué está pasando afuera, como a veces no vemos tanta gente, qué pasa muy poquita gente, y cómo hacer este ejercicio de sacarle narraciones a las personas que pasan por la calle si no hay gente por la calle. Entonces, eso está muy chévere, como que está muy situado el aislamiento, todos mirando por la ventana, viendo una realidad de la que no podemos vivir en este momento porque no podemos salir, y estas personas que sí deben estar afuera por determinadas situaciones. Entonces, eso pues me gustó mucho, como que está muy situado en el ahora y me parece como algo que le da mucho valor. Me gusta mucho también la interacción entre escritor y personaje de manera literal. O sea, creo que esas son las magias que brinda la metaficcionalidad. Es la magia que da esta, como, esta herramienta. Y es que me encanta, o sea, me encantó, no, me encantó porque creo que no recuerdo haberlo leído y nunca lo he escrito y voy a intentarlo porque me gustó mucho. Como que el escritor del cual estás escribiendo se encuentre tan directamente con el personaje, o sea, como una conversación, eso me pareció fascinante, como que este escritor que está escribiendo sobre tipo este recogedor, se encuentre con él cara a cara, me parece muy bonito, o sea, me parece muy bonito, entre otras cosas, porque se supone que este era un ejercicio para escribir una historia acerca de alguien que estuviera afuera, que era lo mismo que estaba haciendo ese personaje en el cuento, escribiendo una historia sobre alguien que estuviera afuera. Pero tú, Dani, no tuviste la oportunidad de ir a bajar, bueno, no sé la verdad, pero no tuviste la oportunidad de bajar, o sea, de bajar a hablar con esta persona a la cual estás escribiendo. Es decir, nosotras, nosotras dos, digamos que no vamos nunca a saludar hola a la persona de la cual escribimos, porque pues digamos así se hace el ejercicio, pero que por medio de tu escritura hayas logrado que tu personaje sí hablara con ese otro personaje del cual estaba escribiendo, pues a mí se me hizo súper interesante y nuevo, o sea, de verdad se me hizo como muy original, muy innovador sería. Y lo último que quería decir es que me encanta como en casi todos los ejercicios, la verdad, que hemos hecho, como que hemos utilizado muchísimo esta literatura autorreferencial de escribir o escribir sobre leer. Creo que nos hemos enfocado mucho y me causa mucha gracia, que hemos escrito mucho así. Todos los ejercicios han sido muy, bueno, tal vez el de poesía y fotografía no tanto, pero como que los demás han sido muy utilizar la escritura para mostrar las bondades y verdades sobre la misma escritura y sobre la misma lectura. Y eso me parece increíble, me encanta. Y pues me encantó Crónicas Circulares. Lástima ya otro autor lo haya escrito, pero me gustó bastante. ¡Ay, no! Creo que la historia... Tú serías el autor que se lo robó al personaje. ¡Oh, por Dios! Descubriendo el cuento después de haberlo leído como... ¡Oh, qué increíble! Ya, ahora sí habla, perdón. Creo que la historia que va detrás, o bueno, una de las cosas que más me gustó de este ejercicio, en especial, o sea, haciéndolo justo ahora y contando la historia detrás de nuestros cuentos, es el hecho de eso, de contar la experiencia y lo que hubo detrás, porque siento que hubo mucho más que solo observación. O sea, la historia de esto en realidad, debo decir que no fue como alguna cosa, alguna experiencia que hubiera pasado en especial, pero sí que fue eso mismo que tú decías, que yo estaba pensando y pensando en qué iba a escribir y yo veía para afuera, pero el día que me puse a hacer eso, el día que me puse en la tarea de buscar a alguien por la ventana sobre quién escribir, recuerdo muy bien que yo literalmente me paré al lado de la ventana y no veía a nadie pasar. Ups. Y no pasaba ni un alma. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué justo hoy no veo? Yo decía como, no veo ni siquiera a nadie en las ventanas, como de otras casas, ¿cómo es posible? Y yo literalmente recuerdo que le dije a mi abuelita como... Le conté, mira que voy a hacer un ejercicio que se trata de esto y esto, y entonces le dije como, y justo veo por la ventana y no veo a nadie. Y ya fue como, muy bien. Y fue algo muy chistoso,
Pero entonces como que mi mente no había captado que en eso mismo podría haber alguna historia, en esas personas que nosotros vemos todos los días pasar. Yo estaba esperando algo así como tú decías, ver a alguien que al verlo yo dijera, wow, se me viene una historia con esta persona. Ese tipo, Total, es un sentimiento que no es por ser malas, pero uno siente que está esperando un personaje, que aparezca un personaje de una historia por la ventana y uno está esperando, yo no sé, que aparezca un príncipe, será, no sé qué estábamos esperando, pero totalmente de acuerdo, uno siente que debe aparecer una persona con cara de personaje, no lo sé, pero yo es verdad. me siento muy identificada con eso, de hecho meto la cuña ahí súper rápido, por eso es que la chica del cuento decía como todos somos escritores y personajes, porque es como no hay nadie que valga la pena no narrar, o sea, todos somos igual de personajes que cualquier otra persona, ya no sé cómo más decirlo, pero sí te entiendo mucho. Sí, es verdad. O sea, yo decía, pero además que en mí, por lo menos, yo ya comencé a pensar, por lo menos que aparezca alguien. Como que justo ahora necesito que pase alguien, por lo menos alguien. Pero aún así yo pensaba, bueno, pero la gente que normalmente yo veo por la calle pasar o eso, como que en mi mente yo esperaba encontrar a alguien que apenas lo viera, me imaginara la historia. Aún así, estaba pasando por alto, obviamente, las personas que vemos todos los días. Entonces, en un momento, yo estaba en el primer piso y mi abuelita dijo algo sobre sacar la basura y que salió corriendo como teníamos que sacar la basura, creo. Y en ese mismo instante pasa el señor con el carrito. Y yo fui como, me quedé mirándolo y yo dije, todos los días lo veo pasar y no me había percatado de que eres un gran personaje. Y yo en ese momento fui como, wow. Y de hecho eso me hizo dar cuenta justo de eso que decías. Hay muchas historias que están allá afuera esperando a ser retratadas y yo desde que comencé esto también me di cuenta de eso. Desde que comencé este ejercicio con la tarea de buscar a alguien, me di cuenta de lo mucho que dejamos pasar, como de todas esas historias que se escapan. Y me Total. gustó mucho darme cuenta de eso. Y luego, como en ese momento, literalmente le dije a mi abuelita, como se me acaba de venir la idea a la cabeza. En verdad es que siento que este ejercicio sí fue mucho de ese momento exacto en el que se te ocurren las cosas. Sí, O sea, vienen a ti justo el momento exacto del personaje, la situación, la frase, lo que sea, que es como el interruptor de la escritura. Entonces, yo pensé en eso y tuve que tenerlo ahí en mi mente porque estaba haciendo alguna otra cosa, pero cuando me senté ya a escribirlo, recuerdo que igualmente me costó como hilar todas las ideas que tenía en la cabeza y todo lo que me había imaginado con este personaje. Y creo que es algo que se nota mucho porque yo comencé describiéndolo. Y comencé, lo primero que escribí del cuento fue la descripción de este personaje y no el personaje real, o sea, el que se escribe al final, sino el personaje inventado por la escritora. Y luego, cuando ya comencé a escribirlo, todo esto, comencé a escribir una de sus aventuras, y que es la que está escrita ahí. Se me podían venir a la mente muchas cosas, pero yo pensaba que sin lugar a dudas el hecho de cómo había pasado, de cómo había venido a mí la idea, quería que estuviera en el cuento. Quería que estuviera allí, de alguna forma, el hecho de escribir sobre esa única persona que había visto pasar. Entonces, ahí fue donde supe que tenía que ponerlo en el contexto y tenía que hacer referencia a todas estas cosas que estamos pasando justo ahora con la cuarentena. Y me gustó mucho porque la verdad yo no he escrito nada así en la cuarentena, aunque parezca extraño. Yo no he escrito ningún cuento, lo máximo que he escrito creo que es un poema que tenga que ver con toda la situación de la pandemia y la cuarentena, no había escrito nada. Esto es lo primero, además de un poema, pero como una historia así de esto no había escrito. Y creo que es sin lugar a dudas algo gigante que no podemos dejar pasar los artistas, porque es una marca de algo que está pasando y que hay mucho por decir de ello. Así como lo que hablábamos en algún episodio sobre aquello que sabemos que tiene que ser retratado o tiene que ser escrito.
fueron como esas dos corrientes las que me decidí, por las que me decidí definitivamente en escribirlo en este contexto y ya ponerlo todo. Y al final, cuando ya me estaba dando cuenta para dónde iba la cosa, me di cuenta que, sin lugar a dudas, cuando uno hace este ejercicio en un contexto como en el que estamos nosotros, es imposible no pensarte a ti mismo como un personaje. Sí. Porque yo caí en cuenta de eso. El ejercicio te dice que veas a alguien más y escribas una historia sobre él, pero siento que en este momento, y aún así, en cualquier momento, nosotros dejamos pasar mucho y cuando escribimos cosas en las que realmente somos personajes, solemos verlos como una forma de desahogar alguna cosa. Pero en realidad el hecho de la metaficcionalidad en este cuento va más dirigido a ese pensarnos a nosotros mismos como personajes y que ese diario vivir también es algo digno de retratar. Y me pareció muy interesante pensarlo y cuando ya vi que fue yendo la cosa por ahí, ya le metí toda mi fuerza a la metaficcionalidad. Y una de las últimas cosas que hice, yo al comienzo lo hice separando los párrafos, como separando las partes en las que hablaba el personaje de la escritora y las partes que eran el cuento o lo que ella estaba escribiendo. Lo hice separándolo por, así como lo habíamos hecho en un cuento anterior, por las estrellitas, pero hubo algo que me encantó y que lo puse casi al final, literalmente como una de las últimas relecturas que le hice al cuento. Y fue esto primero que decía prólogo, lo que hablaba al comienzo, lo que decía prólogo, escribí en mi libreta con la mano decidida. Esa parte y la parte que hablaba al final como muy bien ahora el primer capítulo. Eso fue de las últimas cosas que escribí, porque me di cuenta que para comenzar con esto de la metaficcionalidad más a fondo, tenía que no limitarme a escribir desde la escritora en una parte y luego pasarme de repente al cuento y luego hacer esa división tan marcada, sino hacerlo natural, hacer lo que pareciera justamente todo desde un mismo compendio de la historia, que yo creo que es de las cosas más interesantes de la metaficcionalidad y a la vez una de las cosas más difíciles, que es hacer que todo esto tenga un sentido y se entienda lo que está pasando aún en estas dos realidades. Entonces, eso fue de las últimas cosas que puse y ya pensando bien en el recurso que quería utilizar. Y lo último que voy a contar como de esto fue la línea final, que sin duda fue un plot twist que vino a mi mente como, o sea, lo último que escribí y salió como yo no sé de dónde. Porque yo lo terminé de leer, me dije otra vez, como por milésima vez, lo voy a leer todo. Lo leí y al final dije como, yo siempre escribo suelo escribir con la circularidad de los cuentos que acaban como comienzan. Me gusta mucho hacer eso, pero aún sin teniendo metaficcionalidad lo hago. Pero entonces cuando lo leí así, yo dije, le falta algo. Y yo dije como me metí tanto en la historia y me di cuenta tanto de la escritora que yo dije como, quiero que esta escritora se dé cuenta que le robé la idea. Entonces, literalmente, como yo no sé de dónde vino la frase exacta, porque yo no la pensé así largo rato, simplemente fue como, quiero que se dé cuenta. Y escribí, rayos, alguien me robó la idea. Esa frase fue la última que escribí de todo y vino así como de la nada, de una sensibilidad externa. Me encantó. Entonces, y cuando la leí ya con todo y con la línea, me sentí tan feliz de esa última línea, creo que es lo que más me gusta del cuento. A mí me encantó esa última línea demasiado porque como dices es como un plot twist tenaz
que, no sé, siento que tenías muchas cosas, bueno, yo tenía muchas cosas en la mente cuando volvías a, como que cuando sellabas la metaficcionalidad, como, ok, este es el mismo cuento que ella estaba escribiendo, y yo como, excelente, increíble. Sí, uno cree que es como ese final feliz, como llegó bien, y después, ¡pum!, última frase para hacerte caer con todo, y tú quedas como, ¿qué? Así que esa última frase me pareció muy increíble. Y pues yo creo que ya para cerrar, este ejercicio me ha gustado mucho. O sea, a mí me encantan todos estos ejercicios. Pero este creo que tiene un valor agregado, como dice Dani, con toda esta situación actual en la que estamos viviendo, donde no hay nadie en la calle y tenemos que escribir sobre alguien en la calle. Creo que eso, como dice Dani, nos hace pensar en que todo el tiempo que tuvimos a todas las personas alrededor nuestro y tal vez nunca nos poníamos a pensar, o bueno, tal vez nunca nos poníamos a, ¿cómo será la palabra? Materializar las historias de los demás, porque como dijimos al inicio, creo que Dani y yo compartimos eso, una vez lo hablábamos, que uno está en el Transmilenio y uno ve a las personas y yo no sé por qué, Sí. uno les va sacando toda la historia atrás y es algo súper ficcional, o sea, uno no conoce a esa persona, pero yo, no, y viene el odontólogo y va para tal parte y su esposa y no tiene hijos y y pero son historias como fugaces, como historias, sí, que se pierden. Pues ese tipo de cosas son como muy comunes, pero nunca las, creo yo que son muy pocas las que materializamos. Y, y me gustó mucho este ejercicio por eso, porque materializar esas historias es muy bonito. Creo que lo que siempre dicen de la escritura y la lectura es que el que escribe, el que lee, vive más de una historia. Y creo que, wow, creo que esa frase ya está tal vez un poco trillada, pero es tan cierta cuando escribimos y vivimos las historias de estos otros personajes. Y creo que me quedo mucho con la reflexión que hizo, digamos, la chica de mi cuento, porque me encanta esa reflexión. Y ella dice, todos somos escritores y personajes, y me gusta ahí porque habla como con el lector y le dice, entonces gracias a ti que me estás leyendo. Y eso me encanta, porque eso que dice ella es eso, es como yo te leo a ti, nos leemos entre nosotros, y también eso pues como que genera nuevas ideas. Yo creo que los invitamos a que, bueno, a que se lean Exilio de Edmond Hamilton, uno, y dos, Que no sean como yo, si no han leído El Principito, léanlo. sí, por favor, también tarea. Y pues que se animen a escribir las historias de muchas personas más, así sea de sus papás, de personas que estén muy cerca de ustedes. Intenten sacar toda una narrativa, crear utilizando lo que tenemos a nuestra disposición, que son en general las personas que están a nuestro alrededor. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.